Entonces, acá. Ay, ¿qué estoy anotando? Ahí sí. Ya, primer ejemplo. Deberíamos ahora sí estar viendo el pizarrón. Tengo una curva paramétrica dada por esta función. El x tiene esa fórmula extensa, logaritmo de tangente de t medios más coseno de t, y el y es seno de t, con t entre el 0 y pi. La primera pregunta es, ¿existe de y a de x para todos los valores de t en ese intervalo? Y después, para esos valores donde existe, hay que calcular la segunda derivada. Es un ejercicio de derivada paramétrica. Vamos con la definición entonces. Nosotros sabemos que la derivada, en la parte A, la derivada paramétrica se calcula haciendo una fracción entre derivadas, entre de y a de t y de x de t. Entonces, ¿cuál es la chance de que esa derivada no exista? Es que nos resulte una expresión indefinida. O sea, que abajo el de x a de t sea 0. ¿Ya? Para que esa no exista, necesariamente, digo, tiene que anularse el denominador. Perdón, hace un rato dije que era cociente entre fracciones, no, nada que ver, son derivadas, ¿ya? No son fracciones, me quedo dando vuelta. Abajo tiene que ser el 0, ¿ya? Para que no exista. Es una fracción donde abajo tiene que ser 0, ¿ya? Si es que quiero que no exista. Entonces el de x a de t tiene que ser 0. Y derivo. De x a de t es lo siguiente, es derivar los dos sumandos por separado, que es derivar el logaritmo, eso es 1 partido en lo adentro. Ya por regla de la cadena debería derivar la tangente que está dentro, que es secante cuadrado, y de nuevo por regla de la cadena debería derivar el t medios, y la derivada de t medios es 1/2. Y aparte tengo que derivar el coseno, que es menos seno. Ahí está la derivada. ¿Ya? Y ahora esa derivada tengo que ver cuándo se hace 0. Cuando se hace 0. Entonces, claro, está bastante complicada la expresión, entonces voy a tratar de simplificarla lo más posible. ¿Ok? Así que vamos a mover un poquito acá y vamos a seguir manipulando esa expresión. Tenemos entonces que tangente es seno partido en coseno. Entonces esa fracción que está acá la puedo escribir mejor como coseno de t medios partido en seno de t medios. Ya el tangente está abajo, entonces si hago 1 partido en la fracción se da vuelta. Después tengo secante cuadrado de t medios, que es lo mismo que escribir 1 partido en coseno cuadrado de t medios. Todo esto por 1/2, entonces el 1/2 lo voy a poner adelante, y después menos seno de t, y todo esto igual a 0. ¿Ok? Aquí se pueden simplificar los cosenos, un coseno de arriba con un coseno de abajo, y la expresión 2 veces seno coseno es seno del ángulo doble. Así que en realidad todo lo que aparece en esa fracción, que está muy difícil de escribir, lo puedo resumir como 1 partido en seno de t, ¿ya? Porque el ángulo es t medios y el doble es t. Y abajo dice justo la fórmula de seno del ángulo doble. Así que es 1 menos seno. Todo esto menos seno de t. Y estoy buscando que esto me dé 0. Entonces ahora sí voy a restar esas dos expresiones. Denominador común es seno, ¿ya? Y arriba me queda 1 menos seno cuadrado, si es que yo amplifico aquí para poder restar. Y eso es lo mismo que coseno cuadrado, por identidad trigonométrica, fundamental, partido en seno de t. Y eso yo quiero que me dé 0. ¿Ok? Entonces esa fracción, toda esta manipulación tenía como objetivo dejar todo en una sola fracción. Y ahí lo logré. Y cuando lo tengo en una sola fracción ya puedo darme cuenta cuándo esa fracción da 0.
¿Cuándo va a dar 0? Entonces cuando el coseno de t sea 0. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando el t sea pi medios. ¿Ya? Y pi medios sí está en el intervalo donde se movía el t. Está entre 0 y pi. Entonces para ese valor de t, la derivada de x a de t no existe. ¿Ya? Que es la respuesta a la primera pregunta. ¿Ya? ¿Existe de y a de x para todos los valores de t? No. La respuesta es no. No. ¿Ya? Existe para el mismo intervalo, ¿ya? Pero excepto el pi medio. ¿Ya? Eso es lo primero. Después, para los valores de t donde existe el de y a de x, o sea, donde el denominador no se anula, vamos a calcular la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente página para hacerlo. Ahí está. Entonces, tenemos que calcular, primero necesitamos la primera derivada. Para llegar a la segunda, obviamente, necesitamos la primera. Entonces, necesitamos el de y a de t partido en el de x a de t. Pero el de x a de t ya lo tenemos. Era coseno cuadrado partido en seno. Entonces, coseno cuadrado de t partido en seno. Y de ahí estoy pensando en los valores donde se puede calcular esto, ya donde efectivamente no da 0. No da 0 el de x a de t. Y ahora el de y a de t. ¿Quién era y? Y era seno de t. Entonces, el de y a de t es simplemente coseno de t. ¿Ya? Esto lo puedo manipular un poco más. Se puede ir el coseno de arriba con un coseno abajo. Y esto me queda seno de t partido en coseno de t, que no es más que tangente de t. Esa es la derivada, o sea, la tangente. Y ahora quiero la segunda derivada. Entonces, si quiero la segunda derivada, lo que hay que hacer es derivar con respecto a x la primera derivada. ¿Ya? Pero obviamente no puedo hacer eso porque la primera derivada es una función de t. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer según la fórmula? Es derivar esa función con respecto a t arriba y abajo mantener el de x a de t. Esa es la fórmula. Ya solamente que ahora no dice acá arriba, no dice de y a de t, sino que dice ¿a quién voy a derivar con respecto a t? Bueno, a la primera derivada. ¿Ya? Eso es. Entonces derivamos. Arriba hay que derivar con respecto a t esta función. La derivada de tangente es secante cuadrado. Y abajo es el mismo de x a de t que antes. Es coseno cuadrado partido en seno. O sea, en total, esto lo puedo escribir así, como 1 partido en coseno cuadrado por seno de t partido en coseno cuadrado de nuevo. Y esto da seno de t partido en coseno a la cuarta de t. Y ahí estamos. Y ahí termina. Ya eso nos pedía, no había que evaluar en nada. No, solo encontrar la función. Ahí está. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar de derivadas paramétricas? ¿No? Ya. Avancemos. Ahora metámonos con longitud de arco. Es súper sano que para longitud de arco ustedes hagan la distinción entre dos casos. Está longitud de arco para funciones, para curvas paramétricas, cuando la curva está escrita así, x igual una función de t, y igual una función de t, pongámosle otra, g de t, y el t moviéndose en un intervalo. ¿Ya? Para esa situación yo tengo una fórmula de longitud de arco que es donde se mueve el t, y la raíz de el x' cuadrado más y' cuadrado, y esas derivadas que están ahí son con respecto a t. Y esa es la fórmula de longitud de arco.
Y en el caso de el otro caso que es importante es si tengo una función polar. Tengo R igual a f de teta, eso sería una función polar. La fórmula de longitud de arco cambia, hay que ver de dónde hasta dónde se mueve teta, y acá adentro va la función derivada y al cuadrado, más la función sin derivar al cuadrado de teta. Ya esas son como las dos situaciones distintas que pueden aparecer. Y uno se puede preguntar, y falta el caso en que tengo una función. ¿Qué pasa si es que ahora la curva está dada por una función? Lo que pasa es que la función es muy fácil parametrizarla. Cualquier función que usted tenga se puede parametrizar así, como x igual a t e y igual a f de t. ¿Ya? Entonces, en realidad, los casos donde las curvas están dadas por funciones caen dentro de este caso. ¿Ya? Así que esa es la distinción que uno debe hacer en longitud de arco, y en área de superficie también funciona parecido. ¿Ya? Bueno, dada esa explicación, ya estamos en condiciones de resolver esto. Tengo que determinar la longitud de arco para una curva que es una función. La curva es f de x igual a una función. Da la casualidad en este ejemplo de que es una función integral, pero es una función. ¿Ya? Tengo una y igual f de x. Entonces, y me dicen dónde se mueve el x. El x se mueve entre 0 y 1. Eso es muy útil, que me digan dónde se mueve el parámetro. En este caso es x. Entonces, ¿cómo queda? Va a quedar así. Voy a parametrizar la curva de esta forma. X va a ser lo mismo que t, ¿ya? Y el y va a ser la función misma cambiando el x por el t, porque recién dije que x era lo mismo que t. Entonces debería ser la integral de 0 hasta t, estoy cambiando el x por t, y para no generar ninguna confusión, la letra de la variable que está dentro, de donde depende la integral, la voy a cambiar, porque no puede ser que tenga la misma letra que el límite de integración. Entonces le voy a poner u, ¿ya? Solamente para no confundirme con las variables. Ya no puede ser que la integral tenga la misma variable aquí que acá. No puede. ¿Ya? Y ahora sí, ahí está parametrizada, y como el x se movía entre 0 y 1, y estoy diciendo que el x es igual a t, entonces el t se mueve entre 0 y 1, dato fundamental, porque me permite ir directamente a la fórmula. Ya no tengo que analizar cómo es la curva, no, voy directo a la fórmula. Entonces, ¿qué necesito para la fórmula? Necesito el x', que va a ser derivar el t, que es 1, y entonces el x' al cuadrado va a ser 1 también. Y por otro lado, necesito el y', que es derivar esta función integral. ¿Cómo se deriva una función integral? Simplemente tomar la función de adentro y reemplazar el u por un t, así que es raíz de u más 3, y ahora lo necesito al cuadrado. Entonces y' cuadrado va a ser u más 3. ¿Ya? Y todo esto lo sumo y lo meto dentro de una raíz y lo meto dentro de la integral. Entonces longitud de arco va a ser la integral de 0 hasta 1, es donde se mueve el t, de la raíz de la suma de estas derivadas al cuadrado. Y si usted la suma, da u más 4, claramente. Una Todo pregunta. esto, pero todo esto de t, perdón. No hice nunca el cambio de letra, sorry. Lapsus mío. Aquí es t y acá también es t. Quizás esa era la pregunta, ¿o no? Sí, era eso. Sí, gracias, gracias. Me fijé mientras lo anotaba. Claro, todo está en t, pues, no hice el reemplazo del u por t. Ahí sí. La integral es en dt. Ahora sí, ¿ya? Y todo esto dt. Y bueno, ahora es una integral fácil, es t más 4 elevado a un medio, entonces puedo integrarlo con regla de la potencia. Me va a quedar t más 4 elevado a 3 medios, partido en 3 medios, y evaluado entre 0 y 1. ¿Ok? Debería dividir por la constante que acompaña al t,
pero es un 1, así que no pasa nada. Y ya, entonces esto es 2/3 y evalúo. Si evalúo en 1, me queda 5 elevado a la 3 medios, y si evalúo en 0, me queda 4 elevado a la 3 medios. ¿Ya? Pero lo voy a anotar, 4 elevado a la 3 medios. Y eso claramente se puede mejorar un poquito. El 4 elevado a 3 medios es raíz de 4, que es 2, y elevado a 3 es 8. Y el 5 a la 3 medios, aquí estoy pensando en las alternativas, cómo están escritas. Es lo mismo que escribir 5 raíz de 5. ¿Sí? Es 5 a la 1 más 5 a la 1 medio, 1 más 1 medio, 3 medios. Podría estar escrito así, en una alternativa. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones es súper, vale, está súper correcta, eh, pero hay que tener ojo con las alternativas. ¿Ya? Y ahí está el cálculo. ¿Ok? Ahí tenemos una longitud de arco para una función. La parametricé y calculé la fórmula. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Vamos con otro que sea un poquito más rudo. Vamos a ir con una que tiene dos dificultades. Una es que está en polares, es una función polar, y lo otro es que no es de las funciones polares con gráficos conocidos inmediatamente. ¿Ya? En la clase de coordenadas polares hicimos como un muestrario de varias curvas conocidas, pues, la circunferencia, el cicloide, el cardioide, todos los oides, el astroide. Esas son más o menos conocidas y uno las puede revisar los apuntes y están listas para llegar y calcularlas. Pero acá no la conozco, este es seno cubo de gamma, perdón, de teta partido en 3. Ni idea lo que es. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos construir la forma de esta curva y saber de dónde hasta dónde se tendría que mover el teta para recorrerla completamente? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un análisis bien básico primero, decir, por ejemplo, que si el teta se mueve entre, ¿qué puede ser acá? Entre 0 y 3pi, ¿ya? Si yo esto lo divido por 3, entonces teta tercios se mueve entre 0 y, perdón, estoy pensando en pi medio, sorry, lo voy a hacer en pi medio, 3 pi medio, ahí sí. Es que quiero ver el crecimiento de seno, eso es lo que quiero ver. Entonces divido todo esto por 3 y me da el teta tercios entre 0 y pi medios. Y si el teta tercios se mueve entre 0 y pi medios, entonces el seno de teta tercio se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Si yo hago que el ángulo se mueva de 0 hasta 3 pi medios, yo voy a tener que el valor de R, bueno, más encima se eleva al cubo. ¿Ya? Elevar al cubo, como es función creciente, mantiene la desigualdad. ¿Ya? Seno cubo de teta partido en 3 sigue estando entre 0 y 1. Entonces, tanto el elevar al cubo como la función seno entre 0 y 3 pi medios son funciones, perdón, entre 0 y pi medios, son funciones crecientes. ¿Ya? Entonces, yo voy a partir desde el teta igual 0, en teta igual 0, seno de 0 es 0, estaría en ese puntito, y de ahí el R empieza a crecer desde 0 hasta 1. Siempre que yo recorra teta entre 0 y 3 pi medios. Esos son los 3 primeros cuadrantes. Entonces, por ejemplo, si voy en el primer cuadrante, la curva va creciendo en su distancia al origen, sigue creciendo, todo el rato crece, 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 hasta llegar a el 1. ¿Ya? Aquí está la distancia 1 al origen. ¿Ok? Y ahí tengo esa curva en los 3 primeros cuadrantes. ¿Ya? Y después, cuando uno puede hacer otro análisis un poquito más sofisticado, que es voy a cambiar teta por menos teta y R
por menos r en la curva, en la ecuación. ¿Sí? Si yo cambio teta por menos teta, paso de un ángulo que está arriba a un ángulo que está abajo, pero si cambio r por menos r, ya el r no apunta hacia acá, sino que apunta hacia el otro lado. Entonces, ¿qué estoy simulando? Una simetría con respecto al eje y, con respecto al eje normal. ¿Ya? Cuando yo hago eso, hago esos cambios. Es lo mismo que hacer el cambio teta por teta menos pi menos teta. Eso también es una simetría con respecto al eje y, pero la estoy haciendo así. ¿Ya? Ahora se va a notar por qué. Porque es más fácil, ¿no? Es solo por eso. Si hago ese cambio, ¿cómo queda la función? La función queda menos r igual a seno cubo de menos teta partido en 3. ¿Ya? Pero la función seno es impar. Así que esto es menos r por menos seno de teta, esperen un poquito que se quedó pegado, ahí, de teta tercios, todo esto elevado al cubo, ¿sí? Seno es impar, así que escupe el menos hacia afuera, pero la función cubo también es impar, también saca el menos hacia afuera. Así que esto es menos r igual a menos seno cubo de teta tercios, así que los menos se cancelan y me queda la misma función. Ahí. Entonces, ¿qué acabo de comprobar? Que esta función es simétrica con respecto al eje y. Entonces, la curva es simétrica con respecto al eje y, o al eje normal. Como estamos en polares, deberíamos nombrarlo así. ¿Ya? Ya, genial. Eso quiere decir que todo lo que pasa en el primer cuadrante se repite en el segundo. Ahí. Todo lo que pasa en el segundo cuadrante se repite en el primero. Ahí. Y lo que pasa en el tercer cuadrante se repite en el cuarto. Y ahí tengo la curva completa. Esa es la curva seno cubo de teta tercios. ¿Ya? Y lo importante de todo esto es que para hacer la primera mitad, yo tuve que recorrer teta desde 0 hasta 3 pi medios. Entonces, para completar la curva, tengo que recorrer otros 3 pi medios. ¿Ya? Entonces, la curva se completa para t desde 0 hasta 3 pi. ¿Ya? Porque tengo que hacer 2 veces el recorrido que hice acá en rojo. ¿Ya? De 0 a 3 pi medios, pero 2 veces. O sea, de 0 hasta 3 pi. ¿Ya? Eso, ¿ya? Un ejemplo en donde no pasa como siempre, en las curvas normales, en las que están en el muestrario de curvas, casi siempre es de 0 a 2 pi para completar la curva. En las circunferencias, de hecho, es de 0 hasta pi. Con eso es necesario. Pero acá hay una más grande, es de 0 a 3 pi. ¿Ya? Lo que es distinto. Y eso es una dificultad siempre, encontrar cuáles son los t necesarios, no es t, perdón, es teta, cuáles son los ángulos necesarios para completar la curva. ¿Ya? Y ya cuando tengo eso, empiezo a anotar todo lo que me permite hacer el cálculo. ¿Ya? Acá necesito el f de teta, que era el seno cubo de teta tercios, y también necesito el f' de teta, que sería derivar eso, derivo la potencia 3 seno cuadrado de teta tercio, lo multiplico por la derivada del seno, que es coseno de teta tercio, y de nuevo por regla de la cadena, por un tercio, ¿ya? La derivada de teta tercio. Ese es el f' de teta. Entonces la fórmula, que aquí sería de 0 hasta 3 pi de la raíz no, ese es más chiquitito, la raíz de f' de teta al cuadrado más f de teta al cuadrado. Aquí se van a cancelar muchos términos. Es de 0 a 3 pi, todo esto de teta. ¿Qué quedaría? A ver. F' de teta al cuadrado es elevar todo esto al cuadrado. Aquí se van los 3, obviamente.
Entonces nos va a quedar seno cuarta de teta tercio por coseno cuadrado de teta tercio. Y en el otro, en el f de teta al cuadrado, es seno a la sexta de teta tercio. Y todo esto de teta. ¿Qué puedo hacer? Factorizar por seno a la cuarta. Me quedaría integral de 0 a 3pi de seno a la cuarta, pero en raíz va a quedar seno cuadrado. Como el seno cuadrado es positivo, me da lo mismo ponerle valor absoluto. Y adentro queda, si saqué el seno a la cuarta, me quedó el coseno cuadrado y el seno cuadrado, y maravilloso porque eso da 1. ¿Ya? Así que lo que debo hacer es calcular la integral de 0 a 3pi de seno cuadrado. ¿Ya? Y aquí aplico todas las propiedades de todas las identidades que me sepan. Ya seno cuadrado de teta, le puedo aplicar ángulo medio, y es 1 más coseno de 2 teta partido en 2. Ya, esa fórmula generalmente no está escrita con el cuadrado, sino que está escrita con la raíz. ¿Sí? Pero como la que necesito al cuadrado, tengo eso. Y reemplazo. Esto es la integral de 0 hasta 3pi de 1 más coseno de 2 teta. Espera, me comí algo, ¿cierto? Me comí los tercios, perdón. Ay, por hacer esto rápido. Todo esto es teta tercios. Perdón, aquí, ahí sí. Todo está en teta tercios, lo tenemos escrito acá arriba. Y entonces aquí van 2 teta tercios. Hagamos todo con tercio acá. Ahí. Ahora sí. Entonces esto es 1 más coseno de 2 teta tercios partido en 2. Ya puedo sacar eso un medio afuera. Y voy a integrar el 1, que eso sería teta, evaluado entre 0 y 3pi, y tengo que integrar coseno de 2 teta tercios. La integral de coseno es seno de 2 teta tercios, ¿ya? Pero dividido en 2 tercios. ¿Sí? La constante que acompaña a teta. Y esto evaluado entre 0 y 3pi. ¿Ya? Entonces esto en total nos da un medio de 3pi, cuando evalúo en 3pi y en 0, me da 3pi ahí, más 3 medios por, si evalúo en 3pi, me va a quedar seno de 2pi, y eso es 0, y si evalúo en 0, obviamente me da 0. Ya todo este paréntesis se murió. Así que en total me dio 3pi medios. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Entonces, quizás la situación más difícil de todas, cuando a mí me den una curva y yo no tengo idea cómo es la curva. Hay que analizarla de alguna forma. ¿Ya? Cualquier herramienta de cursos pasados que puedan usar, así como derivación, usar identidades, lo que sea. Ya aquí usamos crecimiento o sea, conocimiento claro de seno y de las simetrías en curvas polares, ¿no? Y eso lo vimos en clase. ¿Mm? ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas antes de ver otro? Yo tengo una pregunta. Pregunte. Como, no sé, como qué lo llevó a hacer acá al principio, esto en rojo, que el teta se le moviera entre 0 y 3 pi medio, como, Para no sé, obligar a que el resultado de seno de eso se mueva entre 0 y 1. ¿Sí? Como después ese ángulo teta yo lo tenía que dividir por 3 para que se formara el teta tercio. Entonces acá yo puse un 3 pi medios para que al dividir por 3 me quedara pi medios. Porque ahí yo sé que ahí yo estoy en el primer cuadrante. Lo que estoy diciendo ahí en esa línea es que el teta tercio se mueve en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante el seno crece desde 0 hasta 1. Eso me permitió controlar cómo crecía la curva. Si se movió desde 0,
¿sí? Ahí fue creciendo, creciendo, cada vez tenía distancia más grande hasta llegar a 1. ¿Ya? Esa es la gracia de haber hecho esa desigualdad, como saber cómo crecía la curva a medida que me movía por los cuadrantes. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? pero como que me confunde como ese 1. Ese 1 Este 1, el de es abajo, sí, estamos hablando de una es, longitud, por eso no claro, tiene menos. es el R. Es el R. El R representa la distancia del punto al polo, o sea, al origen. ¿Ya? Entonces, claro, todos estos puntitos que estoy marcando en azul, cada uno de esos puntitos tiene una distancia al polo. Da lo mismo si está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, donde sea, esa distancia cada vez va creciendo cada vez más, hasta llegar al 1, porque es el comportamiento de seno en ese intervalo. ¿Ya? Seno va creciendo ahí de 0 hasta 1. Entonces, Ya, perfecto. yo sé que para 3 pi medios, que es el ángulo que está abajo, la distancia del punto tiene que ser 1. Por eso que a pesar que está abajo, sigue siendo una distancia 1. ¿Está bien? Hay varios ejemplos de Sí, eso gracias. en la clase de coordenadas polares. Ahí queda más claro, hay más ejemplos. Pero claro, es una dificultad, hay que aprender a moverse como imaginándose esas distancias. ¿Ya? Muy útil ahí la construcción del cardioide. Es fantástico para aprender a hacer eso. ¿Más dudas? ¿No? Yo tengo una duda, profe. Dale, pregunta. Eh, Hay ejercicios en los que queda esa misma desigualdad, como Ujú, 0 mayor o igual que seno, ujú. pero al revés, donde que el seno va decrece desde 1 hasta 0. Sí, puede pasar, sí, No, pero queda esa misma desigualdad. Como que uno tiene que saber que es al revés. pero se debería dar de manera natural. Por ejemplo, a ver, en este mismo ejemplo, yo podría haber dicho, no sé, teta se va a mover ahora entre 3 pi medios y 3 pi. Voy a hacer que el teta se mueva ahí. Eso, por ejemplo, si yo lo divido por 3, me queda teta tercios entre pi medios y pi. Lo dije bien, ¿cierto? Sí. Y si le aplico seno, entonces seno de pi tercio se mueve entre 1 y... eh, espérense, aquí está el comentario importante. Aquí está el comentario importante. Le aplico seno a esto, ¿ya? Acá al costado me da 1, al otro costado me da 0, ¿sí? Al medio me da seno de pi tercio, y aquí viene lo importante. Si voy a aplicar seno entre pi medios y pi, eso es el segundo cuadrante. Ahí la función seno es una función decreciente. Entonces, cuando uno aplica funciones decrecientes a una desigualdad como esta, la desigualdad se invierte y queda así, como debe quedar. No podría haber quedado que parte desde 1 y llega hasta 0. No puede. ¿Sí? Es gracias a que uno sabe que la función seno en ese cuadrante es decreciente que yo sé que se invierte la desigualdad. Entonces ahora sí, claro, vuelvo a decir que el seno crece desde 0 hasta 1. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está bien o no? ¿Qué es lo que pasa acá? Pues la vuelta al revés. ¿Sí? O sea, la desigualdad, ay, ¿cómo decirlo? La desigualdad dice que el 0 está entre 0 y 1, ¿ya? Pero obviamente si yo parto desde el 3 pi medios, va a decrecer desde el 1 hasta el 0. ¿Ya? La desigualdad me dice que los valores están entre 0 y 1. ¿Ya? Pero si quiero partir desde este valor del 3 pi medios, claro, vale 1 ahí y tiene que llegar al 0, entonces es decreciente. ¿Sí? Hace la vuelta al revés acá. Partir desde acá y va decreciendo hasta llegar al 0. ¿Ya? No sé si es eso lo que me querías preguntar. Sí, era eso mismo. ¿Sí? Eso, Gracias. ¿ya? Sí, la desigualdad en el fondo te dice
dónde se mueven los valores, acá entre 0 y 1 igual, ¿ya? Pero sigo teniendo en perspectiva de que el seno es una función decreciente en ese intervalo. Entonces tiene que bajar desde 1 a 0. Eso. Ya, veamos otro. A ver hasta dónde se puede complicar esto. Pasemos a área de superficie, ya la última de las fórmulas que vimos. También en área de superficie está la misma dualidad. Está pensado para coordenar, para curvas paramétricas, ¿ya? En donde donde la fórmula, a ver, voy a escribirlo igual, donde la fórmula está así, perdón, área, depende con respecto a qué eje lo esté haciendo. Si es con respecto al eje Y, la rotación de la curva, la fórmula queda así, con la misma longitud de arco de siempre, y' cuadrado, pero multiplicado por el valor absoluto de f. Si yo tengo una curva y la hago girar con respecto al eje X, y esa genera un sólido y le quiero calcular el manto, tengo que poner un f de X. Y si lo hago con respecto al eje Y, tengo que poner acá simplemente X, que al final es la distancia de la curva hasta el eje. Estos tipos de acá son las distancias de la curva hasta el eje. ¿Ya? Y aquí también lo mismo, la misma raíz y con el dt. Y en el caso de las polares es más rebuscado y un poco más fijo, que es el caso de... Lo que pasa es que es menos importante, pero en las polares solamente se pueden revisar los casos donde tengo una curva y tengo el eje de rotación que pasa por el polo. Ese. Y ahí tengo que hacer girar la curva con respecto a ese eje de rotación, con respecto al polo. Un eje teta igual alfa. ¿Ya? Entonces, pongámosle alfa, pongámosle teta 0. ¿Ya? Entonces ahí la fórmula es súper fija, no varía mucho, es de alfa hasta beta, donde se mueva el alfa, de la distancia a la recta, que uno la llama rho de teta, por el seno de teta menos teta 0, y que me está faltando, ahí por toda la longitud del arco. Tenemos el mismo que teníamos antes. Ya esta es la más rebuscada, la verdad es que es muy poco lo que se puede hacer, es muy fijo, tienen que ser rectas que pasan por el origen. ¿Ya? Eso. Ahí están los dos casos por separado. Hay un mundo que uno puede practicar con este tipo, así que en realidad esa es la más importante. Ya. Entonces veamos ejemplo. Ya tengo un arco de parábola. Súper buena noticia, porque la parábola es función. Esta parábola vertical que está acá es función. Voy a pensarla como función. Igual 1 partido en 4p por x cuadrado. Es una parábola de centro en el origen, de vértice en el origen. Entonces, dice, el arco de parábola con p mayor que 0, ahí me está diciendo que es el arco que está primero la parábola es hacia arriba, porque el p es mayor que 0, ¿sí? Y me dicen solamente entre el 0, 0 y el 2p. Entonces, el punto del origen, y acá otro puntito, que es 2p en el x, y es p en el y. Ya solamente ese arco de parábola. ¿Ya? Eso porque el p es positivo, está a la derecha. Gira alrededor del eje Y. Perfecto, tengo ahí alrededor del eje Y, tengo que hacer girar todo. Si gira, me va a quedar como un tazón, ¿cierto? Y quiero el área superficial, solamente esa superficie. Y me dice, determina el valor de P para que el área de superficie sea 2 raíz de 2 menos 1. ¿Ya? Entonces le voy a meter todo lo que necesito. Primero voy a parametrizar la curva.
Entonces, el x, como es función, el x es t, y el y va a ser la misma función, cambiando el x por t. O sea, 1 partido en 4p por t cuadrado. Y aquí la gran pregunta es dónde se mueve el t. ¿Ya? Y la gracia es que el t se mueva de forma que la curva recorra desde el 0, 0 hasta el 2pp. ¿Ya? Y eso va a suceder si es que el t se mueve desde el 0, si t vale 0, acá me queda 0, y aquí también, y ahí tengo el punto 0, 0, hasta el 2p. Hasta el 2p. Si reemplazo aquí el 2p, me da 2p, y si reemplazo acá el 2p, me queda 4p cuadrado, partido en 4p, me da p, que es justamente el punto que está aquí. ¿Ya? Los puntos están dados para que usted encuentre t. Esa es la gracia. Y ahí tengo todo entonces. Voy a hacer el x', que es 1, por ende el x' cuadrado es 1 también. Tengo el y', que en este caso es 1 partido en 2p por t, es derivar este tipo, y el 2 se simplifica con el 4. Así que el y' cuadrado es 1 partido en 4p cuadrado por t cuadrado, y lo meto en la fórmula. El área entonces va a ser la integral desde 0 hasta 2p del mismo elemento de longitud de arco, que es toda esta raíz 1 más 1 partido en 4p cuadrado por t cuadrado de t. Y en este caso, cuando es área, tengo que multiplicarlo por su distancia, la distancia de cualquier punto de la curva al eje de rotación. Entonces, claro, yo me paro en un punto. ¿Cuál es la distancia del punto al eje Y? ¿Cuál es la distancia del punto al eje Y? Simplemente la coordenada X. ¿Sí? Eso es. Ese puntito que tiene coordenadas X, Y, la distancia al eje es X. Entonces, ¿quién va ahí en ese círculo? Va el X. Pero no puedo poner X, tengo que poner lo que significa X en términos de T. O sea, T. ¿Ya? Porque ahí dice, el X es igual a T. Y ahora está la dificultad de integrar. Aquí, dependiendo del ejercicio, puede ser que se complique integrar. Ya, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable, no está tan difícil, porque adentro tengo una cuadrática, dentro de una raíz, y afuera tengo una lineal, justo un grado menos. Fantástico, voy a llamar u al 1 partido en 4p cuadrado por t cuadrado, todo eso lo voy a llamar u, así que mi du va a ser la derivada de eso, que es 1 partido en 2p cuadrado por t de t. De esa forma, el t de t lo puedo despejar y me queda que 2p cuadrado de u es t de t. Así todo esto, t de t, lo voy a poder cambiar por una constante por du. Y también los límites de integración. Cuando el t vale 0, el u vale 0. Y cuando el t vale 2p, y lo reemplazo acá, me queda justo 4p cuadrado, que se simplifica con la fracción, y me da que el u es 1. Así que la integral, ahora traducida, me queda de 0 hasta 1, de la raíz de 1 más u, o u más 1, da lo mismo, todo esto de u, y me falta el 2p cuadrado, que como es constante, lo puedo poner afuera. ¿Ya? Y ahí estamos. Déjenme llevarme esto para acá. Ahí. Ya, y ahí. Y ya integrar esto está súper sencillo. Ya, eso es 1 más u elevado a la 1 medio. Entonces su integral es 1 más u a la 3 medios, partido en 3 medios, y evaluado entre 0 y 1. Y por el 2p cuadrado. ¿Ya? Así que en total, a ver cuánto da en total. Aquí me va a quedar un 4 tercios de p cuadrado. Si evalúo en 1, me da 2 a la 3 medios,
y si evalúo en 0, me va a dar 1. ¿Ya? Ya, pero el ejercicio no era simplemente calcular el área, sino que dice, determina el valor de P para que esa área sea igual a 2 raíz de 2 menos 1. ¿Ya? Aquí está el cálculo ya hecho, entonces ahora me obligan a igualar esto a 2 raíz de 2 menos 1. ¿Ya? Pero aquí gran coincidencia, todo calza para que dé bonito, el 2 elevado a 3 medios, perdón, es lo mismo que 2 raíz de 2. ¿Sí? Así que en realidad ese paréntesis se simplifica con ese, lo puedo pasar dividiendo, ¿sí? Y esto me dice entonces que 4/3 de p cuadrado es 1 y despejo el p. P cuadrado entonces va a ser 3/4 y entonces p debería ser más menos raíz de 3 medios, pero como me avisaban en el enunciado que p es positivo, entonces simplemente, ahí está, p es positivo, entonces simplemente es raíz de 3 medios. Y ahí se acaba el ejercicio. Ya no era solo encontrar el área de superficie, sino que igualarla y despejar el P. Y ahí está. ¿Alguna consulta, chicos? ¿No? Ahí tenemos uno cuando es función. La veamos de uno de una curva paramétrica donde no tengamos idea del gráfico. Este ya es quizá el más difícil de todos, así como para cerrar nuestros 2/3 de curso, veamos el ejercicio más difícil posible. Aquí se acaba cálculo, ¿ya? El broche de oro para cálculo. Ya, ¿qué tengo acá? Tengo que determinar el área encerrada por esa curva y su asíntota. ¿Ya? Una curva, pero absolutamente desconocida, no está en ningún muestrario que hayamos visto, ninguna lista de funciones, nada. ¿Ya? Más encima dice su asíntota. Me están soplando acá que la curva tiene una asíntota. Horrible. Ya. Entonces, ¿cuál es el análisis que hay que hacer? Este análisis. Claro, el X está dado por una función de t. Esa función de t se puede indefinir. Por supuesto que se puede indefinir. ¿Ya? De hecho, si yo calculo el límite, cuando t tiende a infinito de la x, del x de t, sería el límite cuando t tiende a infinito de 1 partido en tangente de t. El tangente de t cuando t se va a infinito, bueno, lo estoy pensando mal, perdón. Es cuando t tiende a 0. Sorry. Estoy pensándolo mal. Al revés. Si el t tiende a 0, así como para partir, uno siempre parte desde el t igual a 0. Pero no puedo reemplazar t igual a 0 acá. ¿No? Porque tangente de 0 es 0 y se me indefine. Eso es lo que estoy escribiendo aquí. Esto me da infinito. ¿Sí? Estoy escribiendo mucho más técnicamente que al reemplazar el t igual a 0 se me indefine. ¿Ya? Y eso significa que el x, cuando parto en el x está hacia la derecha, lo más a la derecha posible, hacia el infinito. ¿Ya? La curva, cuando el t valga 0, el t es un ángulo, ¿sí? Viene desde el infinito. ¿Ok? Y además, la función tangente es creciente al principio. Cuando parte tangente de 0 y sigue avanzando, la tangente es creciente. ¿Sí? La tangente es así. Es creciente. Entonces el 1 partido en tangente es al revés, es decreciente. ¿Ya? Entonces, como sea que sea la curva, si yo parto desde el t igual 0, que es un ángulo, los puntos están muy a la derecha, infinitamente a la derecha. Y a medida que voy avanzando en el t, los puntos se van acercando. Ya no sé cómo, pero se van acercando, los x. Se van acercando. ¿Ya? Todavía no sé en qué forma, pero en la coordenada x se van haciendo más a la izquierda. ¿Ok? Eso. Hasta llegar al pi medios. Hasta llegar al pi medios, porque en pi medios, x de pi medios,
o cuando tiende a pi medios, no puedo tampoco reemplazarlo. Límite cuando t tiende a pi medios del 1 partido en tangente de t, tangente de t, claro. Es 1 partido en de algo que se indefine. Es como 1 partido en infinito. En algo muy grande. ¿Sí? En algo muy grande. Y eso es 0. Entonces los valores de x al principio están muy a la izquierda, ya muy a la izquierda, se van acercando, y en el pi medios llegan a 0. Llegan a una coordenada x igual 0. ¿Ya? Todavía no sé cómo, pero eso es lo que le pasa, eso es lo que le pasa a los puntos en la coordenada x. ¿Ya? Ahora vamos con la y. Va a hacer un análisis en la y. ¿Qué hacemos en el i? En el i, si hago lo mismo, límite, cuando t tiene, voy a hacer primero en t igual 0, igual, lo mismo. Ahora la y es seno cuadrado. Entonces acá calcular ese límite no tiene problema. Eso me da 0. ¿Ya? Entonces al principio la altura i es 0. ¿Sí? Para t igual 0 vengo desde infinito en el x, pero en el y estoy en 0. O sea, estoy en el eje x. Y a medida que yo avanzo, como seno es creciente, ¿sí? De t desde, es parecido a lo que nos pasó en el ejercicio anterior. Si t avanza desde 0 hasta pi medios, esto va creciendo hasta 1. ¿Sí? Límite, cuando el t tiende a 0 del seno cuadrado, a 1, perdón, a pi medio. Eso quiero decir. A pi medios del seno cuadrado, ese me da 1. ¿Ok? Entonces ahora el i se mueve desde 0 hasta 1 en el primer cuadrante. Desde 0 hasta pi medio. Entonces la curva va siendo así. Y ahora vamos a poder dibujarla. Va siendo así. Los primeros puntos, cuando t vale 0, vienen desde infinito en el x, pero en el y están en 0. ¿Ya? Y de ahí van subiendo estos puntitos. Voy a empezar a graficarlos por acá. Van subiendo los puntitos. En el x se van acercando cada vez más a la izquierda hasta llegar a 0, pero en el y van creciendo hasta llegar a 1. O sea, llegan acá, a ese punto. Ese punto es el 0, 1. ¿Ok? Vienen de infinito, ¿ya? Y por eso hay una asíntota. ¿Sí? Nunca da 0 en el i, pero si cargo todo hasta infinito, da 0. Así que la curva hace así. ¿Ya? Y esa es la asíntota. Dice, determina el área encerrada por la curva y su asíntota. ¿Ya? Y más encima la curva, si yo cambio t, ¿qué es lo que hacíamos acá? Claro, si yo cambio t por menos t, o pi menos t, me va a quedar así, el x. X de pi menos t va a ser 1 partido en la tangente de pi menos t, y cuando usted hace tangente de pi menos t, queda menos tangente de t. Pi es periodo, entonces lo puedo eliminar, me queda tangente de menos t y el menos sale fuera porque tangente es impar. ¿Ya? O sea, me queda menos x de t. ¿Ya? Estoy diciendo entonces que la coordenada x para ángulos que vienen, que están reflejados, me queda negativa, o sea, me queda hacia el otro lado. Por ende, la curva hace así hacia el otro lado. O sea, hace lo mismo, pero hacia el otro lado. ¿Ya? Eso. Ya no es coordenadas polares, no funciona igual que coordenadas polares. En coordenadas polares yo podía cambiar θ y r y hacía reflexiones como antes, pero acá es distinto. Si yo, aquí me está diciendo, ¿qué pasa si el ángulo lo veo hacia el otro lado? Bueno, ¿quedan los mismos x? No, quedan los x negativos. O sea, quedan acá, quedan hacia la izquierda.
¿ya? Pero tiene el mismo comportamiento de la curva. ¿Ya? No estoy viendo el R como lo hacíamos antes. Ya es enredado, se complica. Aquí estoy viendo un ejercicio muy complicado de cómo determinar qué forma tiene el gráfico, pero ahí está. Y tengo que ahora que calcular el área. ¿Ya? ¿Cuál es el área que forma esa curva con respecto a su asíntota? ¿Ya? ¿Cuál es la asíntota? El eje X. El eje X. Ahí está. ¿Ya? Y cuando ustedes les daban en las fórmulas que aparecen de área en coordenadas paramétricas, las tres fórmulas están pensadas si es que la recta es cerrada, perdón, si es que la curva es cerrada, o bien si es que si no fuera cerrada, uno está calculando con esas fórmulas el área que hay entre la curva y el eje X. Así que es aplicar ahora alguna de las fórmulas que aparecen ahí. Yo voy a aplicar una en particular, que es una de las versiones, que es la que dice lo siguiente. Necesito el área de superficie. Yo voy a hacer dos veces la primera curva. O sea, la curva en el primer cuadrante, esa. Voy a hacer dos veces la integral desde 0 hasta pi medios, y voy a poner esta fórmula. Era una de las versiones. Uno es libre de elegir cualquiera. Yo voy a escribir esta. Esa fórmula. Habían dos más, que eran con el x' y otra que era un medio de la resta entre los dos, o la suma, no me acuerdo cuál. ¿Ya? Pero son tres fórmulas distintas. ¿Cuál hay que ocupar? La que le quede más cómoda a la integral. Es solo eso. Hay que probar ahí hasta que lleguemos a la, a la que a uno le parezca mejor. ¿Ya? Yo después de probar harto, uno llega a esta. Esta es mucho más cómoda. Ya, entonces, tengo esa. ¿Quién es el x de t? El x de t es 1 partido en tangente de t entre 0 y pi medios. ¿Y quién es el y' de t? Hay que derivar seno cuadrado, que es 2 seno de t coseno de t. Y todo esto tiene que estar en valor absoluto, originalmente. ¿Ya? Todo esto lo voy a hacer más abajo. Aquí voy a dejar escrito, no lo hice antes, que la curva era simétrica. Uy, moví todo. Acá. Un momento que dejé la embarrada. Ahí. Ya. Ya. Aquí, con lo que hicimos acá, esto que hicimos acá, dijimos que la curva era simétrica. Curva simétrica con respecto a i. Ya, ahí sí. Y ahí está la integral que tengo que calcular. Me tengo que preocupar del valor absoluto y de lo que está dentro, por supuesto. Entonces, ahora la calculo. ¿Ya qué pasa acá? ¿Qué se simplifica? Sale un 2 adicional, 4 entonces, por la integral de 0 hasta pi medios de seno, se va con el seno de la tangente y me queda coseno cuadrado. ¿Ya? Y como coseno cuadrado es siempre positivo, está al cuadrado, el valor absoluto ya me puedo olvidar. Más encima está entre 0 y pi medios, entonces coseno ahí siempre es positivo, tampoco hay ningún problema con eso. Entonces me queda la integral de 0 hasta pi medios de coseno cuadrado, sin el valor absoluto, que es lo mismo que 1 más coseno de 2 teta, 2t en este caso, partido en 2. Misma identidad que hemos usado otras veces. Saco el 2 fuera, me queda un 2 afuera, y tengo que integrar 1, que es teta, entre 0 y pi medios, y coseno, que es seno, pero partido en 2, entre 0 y pi medios. Y ya aquí reemplazar es súper sencillo. Aquí me queda pi medios, en el otro me queda un medio de seno de pi, que es 0, y seno de 0, que es 0. Así que en total esto me da 2 pi medios, que es pi. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Entonces, es el gran problema de estos ejercicios, es
esencialmente conocer la curva, ¿ya? Y en este caso no es para nada sencillo darse cuenta que efectivamente la curva es así, que la asíntota es el eje X, y al ser automáticamente el eje X y calcular el área entre la curva y el eje X, me sirve cualquiera de las tres fórmulas que aparecen en esa clase, porque esas fórmulas sirven si la curva es cerrada o bien si la quiero calcular el área entre la curva y el eje X. ¿Ya? En esas versiones funciona. Así que no funcionó acá. Estuvo súper bien. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Como para Yo tengo una cerrar. pregunta, Dale. pero es más bien técnica. ¿Es la otra página? ¿Ya? La última. Acá que le quedó acá, eso que tenía arriba, le quedó coseno cuadrado. Antes teníamos 1 partido en tangente por 2 por seno por coseno. Sí. ¿Cómo llegó al coseno cuadrado? No cacho. Ya, es que el 1 partido en tangente es lo mismo que escribir coseno partido en seno. ¿Sí? Y si tú tienes al lado el 2 seno, esto está en t, perdón, todo el rato está en t. Y si tú tienes seno al lado y coseno, entonces los senos se van y el coseno queda al cuadrado. ¿Ya? Y ese 2 lo saqué, quedó afuera un 4. ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias. ¿Sí? Sí, y después aquí no fue antojadizo el sacar el valor absoluto. Hay veces en que eso influye harto. ¿Ya? En este ejemplo, dio que todo era positivo adentro, así que poner valor absoluto estaba de más. ¿Ya? Pero en otros ejemplos puede pasar que sí sea importante. ¿Mm? ¿Alguna otra duda, chicos? Con respecto a la construcción de la curva, ¿hay algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, muchachos, entonces estamos listos. Con esto cerramos la tremenda unidad de cálculo y desde la próxima clase vamos a empezar con álgebra lineal, ya totalmente distinto, muy distinto. Mañana cerramos entonces con la prueba, ¿ya? Cualquier duda que tengan y si alcanzo a contestarles de aquí a mañana, me pueden mandar un mail y mañana nos estamos juntando con cámara encendida a las 9:35. ¿Ya, chicos? Que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao. No sé. Chao, profe, Cuénteme. que le vaya bien. Ya, pues, se está despidiendo. Chao, chao, que estén bien.